Ya que estábamos hablando de política y de comunicación política durante la media hora anterior, ¿cómo te ha ido con esto justamente de darte a conocer? ¿Si has sido completamente auténtico o te ha tocado hacer algo que por ahí no eras? ¿Sabes qué? Ha sido igual una combinación. Bueno, yo soy de profesión socióloga, pero aparte de eso soy activista, soy feminista. Y ya he estado activando en las calles, generando acciones. Espérense un ratito, Ajá. por favor. Estamos teniendo algún problema con el micrófono, ¿puede ser? Ya Ahí estamos. estamos. Perfecto, Ok, disculpa. perfecto, listo. Ok. Sigue nomás. Bueno, soy de profesión socióloga, tengo estas herramientas de conocimiento, de la teoría, pero también activo en las calles, soy feminista, fui activista del movimiento estudiantil y el tema de darme a conocer como tal ha sido una combinación, porque aparte yo doy procesos de formación en educación integral de la sexualidad a adolescentes y jóvenes justamente del Distrito 1, del sector donde yo justamente también soy, del suburbio, en el sur, en la Isla Trinitaria, en el Guasmo. Entonces ya he tenido este alcance y parte de mis propuestas es de lo que yo soy y de lo que yo hago. ¿Y cuál ha sido como la novedad? Bueno, esta experiencia de tener entrevistas, de conversar, los TikToks también un poco. Yo soy, en cambio, creo que ¿Qué edad soy... tienes, Adela? Disculpa. Yo tengo 28. 28. Ajá, ¿no? colágeno puro. Millennial, sí. ¿Primerísima experiencia política? ¿Primerísima o ya tuviste quizás... Bueno, el algún activismo momento de hacer- político. ¿cuánto? Exactamente, activismo como tal, claro. partidista, digamos. Yo justo Partidista. venía también de otra entrevista y yo partía de que a las juventudes también hay que posicionar el tema de que hay que problematizar el concepto de política. La política no solamente se ubica en el contexto estatal, de Partidista. gobierno, partidista. La política empieza desde la casa, desde cuando los estudiantes y las estudiantes les decimos no al acoso, por ejemplo, en lo que pasa, que eso también hice en mis momentos cuando estuve en la universidad en Quito. Pasa también cuando le decimos no a la violencia sexual, al acoso en las calles, o sea, el tema político es súper amplio, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, mi primera experiencia política partidista estatal, sí. Pero política, qué bueno que yo con las herramientas de la sociología, de mi análisis en las calles como activista, me han dado herramientas también para lo que vaya a posicionar y poner como propuestas, tenga más bases ¿Cómo fundamentales. así este acercamiento con Pachakutik? Y quiero también vincular la pregunta. En estos Ajá. momentos, Pachakutik no viene en su mejor momento. Después de los grandísimos resultados del Exacto. 2021, ahora a lo mucho puede presentar candidaturas en ciertas provincias. No todas, no tienen asambleístas nacionales, no tienen un candidato presidencial como tal. Apoyan de boca a Yacu Pérez, pero formalmente Pachakutik no tiene un candidato presidencial. ¿Cómo así fue tu llegada a Pachakutik y cómo ves la situación a la interna? ¿Ya se están ajustando? ¿Queda Santi? ¿Queda Churuchumbi? ¿Quién mismo queda? Claro, sabes que una de mis motivaciones, además de entrar al contexto político, porque también el contexto político partidista tiene que ser un acceso para las juventudes, y antes no la teníamos con ese alcance, ahora tenemos el 25% de esta cuota de representación juvenil, pero Obligatoria. también es importante exigir la formación política para jóvenes, totalmente, lo uno y lo otro. Y por otro lado, ¿por qué Pachakutik? Por sus orígenes. Pachakutik, y eso al menos a mí sí me siento identificada, porque Pachakutik proviene justamente de un movimiento social de la sociedad civil, del movimiento indígena no solamente a nivel nacional, sino regional. Y eso demuestra que es posible que desde la sociedad civil se le puede cuestionar al Estado y se pueden generar cambios. De que hay sujetos individuales que lamentablemente manchan a un partido y Pachakutik no es el único. No es la Por no excepción, decir no es la que excepción. Pasa en también todos los partidos, ¿no? pasan todos los partidos, pero también dentro de los partidos hay políticas, ¿no? Hay consensos, hay diferencias, hay conflictos también, pero lo importante es este tema del consenso. Y mi equipo que nos acompaña, y no solamente me refiero a los y las candidatas que somos parte, sino a todas las personas que nos apoyan desde atrás, bueno, desde al lado, mejor dicho, somos el resultado de un movimiento social aquí en Guayaquil. Por eso Pachakutik, Ok. porque es el resultado de esta sociedad civil. Ya, digamos, yo percibo que Pachakutik, como lo dijo Mar, no está en un buen momento y la percepción alrededor del partido tampoco es la mejor en general, ¿no? Sobre todo por lo que pasó en la asamblea y demás. También estoy de acuerdo en que los movimientos nunca son homogéneos, sino que hay Inmaculado. una cantidad de factores que no puedes controlar. No puedes controlar a todas las personas que están dentro de un movimiento. Ahora, tomando en cuenta esto y tomando en cuenta que vas a luchar en un ambiente político bastante sui generis, ¿no? Muerte cruzada de por medio, ¿cuáles son tus expectativas al llegar? Totalmente.
Aclaremos que estaríamos ingresando a un periodo de gobierno de 14 meses, o sea, ni siquiera son 2 años, por ejemplo, ya. ¿Y cuál es la base? Y ojito también para los candidatos también que vengan, por ejemplo, y ahí está la chispa, no mentira, pero es también contemplar de que el alcance de construir propuestas nuevas totalmente quizás no es tan posible, pero sí es posible retomar propuestas anteriores. Una de mis propuestas justamente es retomar la propuesta de la salud mental, que por cierto fue aprobada, pero la mitad de la propuesta fue totalmente vetada por el presidente. Sí. Es importante, o sea, y eso es uno de los temas que nos interesa. ¿Rescatarías ese veto? Totalmente, totalmente hay que retomar ese tema. También la propuesta de la salud mental. ¿Qué mental. vetó Lasso, entre otras cosas, de ese proyecto? Porque sí me acuerdo que hubo bastante polémica. Lo de los psicólogos, que era, me parece. ¿Y sabe qué? Y eso es una de las cosas que más me cabreaba cuando salía este discurso del gobierno. No, que sí, que la asamblea es una porquería, que no trabaja. Ese documento fue trabajado por todas las bancadas. Tuvo aportes de todas las bancadas y un gran documento. Y viene este tipo y lo veta en tiempos de muerte cruzada. Pues ya no estaba en la asamblea. Me parece que le bajó de rango a los psicólogos. O sea, hubo un montón de cosas ahí que estuvieron mal. A mi criterio, incluso esto generaría el tema del empleo para nuestros compañeros y compañeras psicólogos y psicólogas. Por ejemplo, ¿por qué no se desarrolla mayor oferta laboral para el área de la psicología y así poder tener mayores sesiones con más, o sea, más seguidas, ¿no?, para los usuarios y las usuarias? Retomar que la salud mental es la base fundamental de la salud integral. Si no estamos bien en nuestra salud mental, no estamos bien en los demás, o sea, en nuestro cuerpo. Y por otro lado, es una de las necesidades que más afecta a las adolescencias. La etapa adolescente es una de las etapas más sensibles que vivimos. ¿Quién no se acuerda de un momento en el que nos hicieron bullying o nos comentaron sobre nuestros cuerpos y hasta el día de hoy es una de nuestras inseguridades? A ver, ¿cuándo fue que salió la estadística? Hace como 3 semanas. Que en Quito los suicidios eran mayores que los asesinatos. Sí, es una barbaridad. Hace poco falleció, apareció sin vida el compañero del actor de Euforia. Ah, sí, Angus Cloud, hace 2 días. Fuerte, por sobredosis. Entonces, eso también son llamados. Recuerdo que Tinta Digital hizo una publicación de cuántas vidas son suficientes para posicionar y cuestionar que la salud mental es fundamental. No, a ver, aquí mismo hemos tenido episodios paupérrimos, ¿no? En el Bellini fue este tipo que se lanzó. Sí. Acá en Puerto Santana. O sea, no es algo alejado, no es que estamos mal. Hace un tiempo una conocida profesional del marketing también falleció, la encontraron en un cuarto de hotel sin vida. O sea, es tremendo, ¿no? Ahora, me parece válido que tú vayas con unos proyectos bajo el brazo, pero así como la propia campaña, yo sí noté algo, hubo un quiebre en la campaña. Yo sí sentía que hace 3 semanas los candidatos presidenciales en este caso, y creo que también los candidatos asambleístas, como que querían diversificar el discurso. Ya, está bien, ya hemos jodido tanto con el tema de la seguridad, pero ¿sabes qué? Hablemos también de empleo, hablemos de animalismo y todo, pero viene lo de Agustín Intriago, viene lo de las cárceles. Y como que la inseguridad te agarra y te dice, ven acá, yo soy el centro de atención de esta campaña. Y nuevamente todo el mundo se está focalizando. No hay un solo candidato presidencial que no haya vuelto al tema de la seguridad. Y eso es algo que yo siento que le va a pasar a los asambleístas. A los asambleístas que lleguen podrán llegar con las mejores intenciones y los mejores proyectos en mente sobre otros temas. Pero es tan grave el problema de la seguridad y es tan grave el problema del empleo y la producción en este país que los va a arrastrar. Y les va a decir, ven acá, ponte a trabajar en estos 14 meses. Cuando te arrastre, en caso de que tú llegues a no ocurrir y te arrastre el tema de la seguridad, ¿cuáles van a ser tus propuestas? Sabes, Omar, yo pienso que también las propuestas son correlacionables, ¿ya? Y cuando hablamos de seguridad, ¿acaso a ninguno o a ninguna nos afecta psicológicamente que estamos viviendo contextos terribles de inseguridad? De acuerdo, sí. Totalmente. Entonces la salud mental va de la mano, pero aparte, concretándonos específicamente en la seguridad, más allá de tomar medidas de intervención inmediata con respecto a este tema y a esta problemática, una de mis propuestas también es generar programas de prevención a mediano y largo plazo. ¿Y cómo eso es posible?
a partir de implantar y de exigir la garantía de la educación integral de la sexualidad en las aulas, en el contexto educativo. Porque también, lamentablemente, con estos contextos de inseguridad se tiende a normalizar la violencia. Full. Entonces, estos programas de educación integral de la sexualidad nos dicen, hey, eso es violencia, pero esto es una relación saludable. Y eso tenemos que desarrollar y reproducir, prevenirla, ¿no? Me voy a poner del otro lado. ¿Es ideología de género lo que vas a querer vender? Que no. Te cuento, Omar, que el Estado ecuatoriano actualmente, y eso es lamentable como una mancha para el Estado, pero el Estado ecuatoriano ahorita tiene una sentencia, ¿sabes?, internacional, porque un vicerrector, 50 años mayor a un adolescente de 16 años, me acuerdo del caso. Abusó repetidamente, de ella, quedó embarazada, ella terminó sin vida, o sea, otro caso de suicidio. Paola Guzmán. Paola Guzmán Albarracín, claro. Totalmente. Y a partir de esa sentencia es que yo me acojo en esta propuesta, en que esta educación integral de la sexualidad, que ya el Estado debería darla y ofrecerla a los contextos educativos, se implante como una materia. No solamente como ya, sí, de hecho el Ministerio de Educación, yo he revisado los programas, son muy buenos, pero los docentes no lo saben. Claro. Yo trabajo en las instituciones Pero es que también educativas. hay docentes que los se descartan, niegan, ¿no? que les cuesta, o ¿no? que los pero echan de menos, Es ¿no? aclarando, como dice Omar, que no es una ideología de género, es un derecho. De hecho, en la Constitución está que la educación sexual es un derecho. Sí, claro. O sea, digamos, Ajá. yo creo que también el término ideología de género viene con una carga bien peyorativa Claro. de las campañas Sí, negativas sí, alrededor, exacto. ¿no? Por eso la planteaba el escenario. Y ahí, sí, y totalmente, y es súper válido, porque para eso estamos. Si yo ya estoy en este espacio donde tengo mayor alcance público, mayor alcance político, es aclarando que no es una ideología de género, sino que es un derecho. Y es un derecho para prevenir sobre todo la violencia sexual en el contexto educativo y la violencia también en el espacio público. Ahora, Por eso es una alternativa. yo estoy de acuerdo en que la seguridad y lo social van de la mano y que las cosas que planteas como tal atacan el problema o una de las aristas del problema en lo profundo. Ahora, tenemos una coyuntura que no nos da respiro, ¿no? Eso nos está ahogando a niveles que yo no he visto antes. Guayaquil nunca fue Zurich, ¿no? Nunca fue un paraíso. Siempre hubo... ¿no? Claro, no. Pero yo lo percibo ahora peor que nunca. Y ante este escenario, vuelvo a la pregunta que te hizo Mar. O sea, ¿hay alguna forma de tener una medida inmediata que nos ayude a respirar un poco, a no tener que esquivar balas todos los días? Yo creería que sí. Sí hay que hacer un análisis de qué tipo de armas se están desarrollando, porque hay que reconocer, hay un tráfico de armas. Ajá. Y para mí esa es una de las bases fundamentales para que se desarrolle también Totalmente. la inseguridad. Porque con menos armas, ¿cómo es posible también generar inseguridad? ¿No? Entonces, esa es una de las medidas, tomarle atención a la ley del uso progresivo de la fuerza, del uso de las armas. O sea, yo sí habría que analizarlo. Okay. ¿no? Y la relación también con el control de las cárceles. Venimos a dejarte un tema para que lo analices con tu equipo y en caso de Pachacútec tener su bloque. Es necesario combatir la economía paralela que hay con las drogas. Totalmente. En este país tenemos una economía paralela. Y yo no culpo a la gente que en ciertos sectores del país salgan a defender a los grupos narcos. Porque si el Estado no me da educación, no me da salud, y viene un tipo que vende drogas, pero me da plata y con eso puedo darle de comer a mi hijo, oye, o comprarle las medicinas, A la familia, no lo voy a defender. A la familia, Omar. O sea, Carol Noroña, que por algo pasó lo que pasó, hace unos meses escribió una pieza en GK, estuvo en una cobertura en Puerto Viejo, se quedó con una familia unos días donde el padre de familia mantenía a su familia a punta de vender drogas. Ya, entonces vendía y no usaba armas, Ahora, nada, simplemente era el dealer, digamos. Hay una economía paralela que complica desde ese punto de vista lo social, pero también complica lo económico. O sea, yo lo he mencionado aquí. El otro día, de puro loco, me puse a buscar un departamento en Olón. Ah, mira. Así, porque Oligarca. mi sueño es morirme en la playa. Oligarca, Ya. mi pana. Sí. En la playa. Pero ¿sabes a cuánto están los departamentos? No, impagable, $450,000 un departamento en Olón. Impagable. Ya, y si están esos valores es porque hay alguien que los paga. Por supuesto. Ya, entonces el lavado de activos también complica la situación para la clase media, que a lo mejor añora meterse en una deuda de la Madonna a 25 o 30 años para comprarte tu casita, pero a mí el BIES solamente me da hasta 160,000 un crédito.
¿ya? Y en el mejor de los casos. Claro. Jamás voy a llegar a un $450,000. No, ¿Cómo pues. cobro? Pues? ¿Qué riñón tengo que sortear? Pues? Sí funciona todavía el riñón. A veces. Ah, está bien. A veces. Pero bueno, entonces yo sí creo que el tema del combate al lavado de activos y el combate a la economía paralela, que es la base en la que se sostiene el narcotráfico. En el momento en que Ecuador se convierte en un país caro para ellos, se van. Por eso se fueron de Colombia y vinieron para acá. Por supuesto. A ver, y no solamente eso. ¿Qué se hace con los bancos? ¿Por qué a los bancos nadie los toca? Por eso, ¿Dónde se lava la plata? Exacto. por eso una de las posturas también es priorizar el presupuesto, porque estamos hablando obviamente de dinero y el Estado tiene la obligación de otorgarlo, pero es presupuesto para educación y salud y trabajo. Pero ¿por qué en el gobierno en el que estamos todavía, lamentablemente, prioriza la protección a la banca, prioriza y no Es toca banquero, el tema es banquero, pues. del narcotráfico totalmente? Pero ¿qué hacemos como sociedad civil? O sea, cuestionamos y todo, pero ahora que yo estoy como en esta candidatura, en esta oportunidad, es también hacer más público esta demanda, tener más fuerza también, ¿no? Y es exigir desde esa posición de la asamblea que, ojo, no es que yo voy sola, porque individual, si iría individual a una asamblea, no voy a cambiar las cosas, pero Claro. yo voy... Vas a cotizar tus votos, No, eso sí. y voy con el resultado de una respuesta colectiva, No, y porque eso esto lo fue un peor- análisis. Hay, Entonces, hay gente que va a eso, a la asamblea, Claro. a cotizar su voto. claro, sí, pero aquí estamos postulándonos de manera colectiva y exigiendo presupuesto priorizado para la salud, para la educación y para el trabajo. Y vamos a ver cómo baja el índice de violencia y inseguridad. En créanme. el escenario no consentido de que, digamos, Pachacutic vuelva a tener una bancada sólida, como lo tuvo en su momento, y llegues a ver que dentro de la bancada comienzan no a defender al gobierno de turno, sino a tomar una posición que por ahí no es con la que iniciaron. ¿Tú serías capaz de declararte independiente o de tratar de mantener la forma o de unirte a la bancada en ese aspecto? Por ejemplo, Ajá, a ver, por ejemplo. dando nombres, Ricardo Vanegas, Ajá. Hola, doctor. personaje... Ya, don Rick Vanegas se dedicó mucho tiempo a defender al presidente Lazo. Sí, sí. Y le afectó muchísimo a Pachacutic eso. Y yo Y digo, a él mismo. y dentro de la bancada no se veía alguien que se le pare de frente y le diga, oye, no. ¿Tú qué harías en esa situación? Saben, yo partiría también retomando lo que les comentaba de que problematizar el concepto de política. La política justamente es eso, es consensos, también son diferencias, también son conflictos. En ese sentido, en ese marco... Ese era un conflicto, no era una diferencia. Era... Pero parte de una diferencia, porque son diferencias de posturas individuales, ¿verdad? Claro. Pero yo estoy en el conjunto con compañeros y compañeras resultado también de un activismo social. Yo no voy sola. Y hemos tenido metodologías también para dialogar, para tomar decisiones, porque también podemos no estar de acuerdo por cuestiones individuales. En ese sentido, yo no podría decirte ahorita qué podría hacer, porque no me ha pasado. Pero si hay algo que va en contra de mis derechos totalmente, por ejemplo, yo me declaro feminista, si hay un compañero antiderechos, pues tenemos que dialogar y yo voy con mi postura de feminista, de derechos para las mujeres, para las diversidades, para la ciudadanía en completo, ¿no? Muy Pero también depende de los temas, ¿no? Claro, y de la Las situación temáticas. igual, Ajá. ¿no? Creo ¿Cortamos? que Sí, yo sí, ya ya estamos cercando cerrando. a las 10. ¿Nos recuerdas, Adela? Nombre distrito? completo, distrito, Claro. distrito, ¿a dónde sea? ¿Para dónde sea? Bueno, les saluda Adela Vargas Murillo, candidata por Pachacutic, lista 18, la del arco iris. ¿Distrito? 18. Ah, Distrito 1, perdón. Distrito 1, la Distrito lista 1, el 18. más poblado, el más poblado. Sí, obvio, del suburbio. El suburbio, Agradezco. pues, ya, Te pues. agradecemos mucho por estar acá, Adela. Nos vamos a una pausa chiquita y ya venimos con la despedida, chicos. No se vayan. Gracias.